Hermano, continúe la gracia del Padre Celestial en medio de nosotros. Esta mañana le doy las gracias primeramente a Dios, me permite estar delante de ustedes. Mi hermano Alfonso Estrella me hizo la invitación para llevar el mensaje. Aquellos que hemos obedecido al llamado de nuestro Dios, que hemos cumplido con el plan de salvación, bautizamos y estamos perseverando hasta el fin, nos puede ayudar a seguir fortaleciendo nuestra fe. Y si en esta mañana alguien nos honra con su visita, puede entender la importancia de obedecer su palabra para poder alcanzar misericordia y oportuno socorro en ese día en que Cristo venga en la nube a buscarnos y todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por las obras que hayamos hecho aquí en la tierra. Así que tenemos que estar preparados porque ese evento todos nosotros tenemos que pasar por él. Le voy a pedir a la congregación que me acompañen en una oración. Jehová Dios, vamos ante tu presencia. En este momento te pedimos mucha sabiduría de lo alto para que podamos exponer un mensaje edificante, un mensaje claro, donde pongamos en práctica todos los días de nuestra vida, siendo hacedores, no siendo oidores, sino hacedores de tu palabra para hacer las cosas que te agradan. Así que abre nuestro corazón para recibir el mismo. Y si alguien nos honra con su visita o a través de las redes, que pueda entender la importancia de someternos, de obedecer a tu palabra. Por Cristo, tu amado, te pedimos todo. Amén, Señor. Vivimos tiempo hoy en día donde muchas celebridades les gusta hacer videos a través de las redes sociales, haciéndose pasar lo que hoy en día se llama ser influencer. Eso es la moda, eso es lo nuevo, ser influencer. Cuando éramos niños, nos preguntaban nosotros qué queríamos ser cuando fuéramos grandes. Y yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, las que tenemos cierta edad, ¿verdad? Siempre decíamos policía, eso era lo que siempre nosotros decíamos. Bien rara vez alguien dijera médico. Nadie decía ingeniero, químico, para nada. Todo era policía o bombero. En una ocasión, cuando mi nieto tenía 6 años, le pregunté qué quería hacer cuando fuera grande. Y me quedé sorprendido con la boca abierta cuando él me contesta que quiere ser un youtuber. Un youtuber a la edad de 6 años. Así que imagínense cómo estamos viviendo hoy en día. Influencer se define como la capacidad, habilidad que tiene una persona para influir en las decisiones y comportamientos de otros, especialmente a través de las redes sociales o plataformas digitales, que eso es lo que está de moda. Son individuos que por su credibilidad, y esta parte de credibilidad, pues hay que tener cuidado porque a algunos les gusta hacer videos, pero no necesariamente son personas confiables. Pero la definición dice que por su credibilidad, presencia en línea y poder de convocatoria puede motivar a sus seguidores a tomar determinadas acciones. ¿Sabe quién es el mayor influencer con más seguidores en Instagram en el mundo? Pues mira, el jugador Cristiano Ronaldo, con nada más y nada menos que 675 millones de seguidores. Le sigue Lionel Messi. Yo no sé si es que los jugadores de soccer son famosos en este sentido, pero le sigue Lionel Messi con 506 millones de seguidores. Incluso hasta un African Grey llamado Virichu, con su ocurrencia, tiene muchos seguidores en Instagram. Y mi esposa es nadie. Si el hermano Luis Jiménez le da con poner videos, lo único que lo van a seguir es a Nene y sus hijos y sus familias. Y cuidado, si no le sigue más nada. Y los de Santa Juanita. ¿Saben algo, hermano? Que esta parte, esto de ser influencer, no es necesariamente de estos tiempos. Incluso la Biblia hace referencia de personas que hacían esta función, aunque no tenían ese título que hoy día le ponen. Y eso lo vemos en Hechos, capítulo 25, versículos del 1 al 3. Cuando el apóstol Pablo fue llevado ante las autoridades por predicar el evangelio de Cristo, dice que fue llevado ante el gobernador Félix. Y en el versículo 1 dice que Festo, el procurador Festo, llegó a Jerusalén. En el versículo 2, oigan lo que dice el versículo 2, Hechos 25, 2. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él con tapados
Y le dice, mira, Festo, quiero que traigas a Pablo a Jerusalén para que se presente, ¿verdad? Y hable con nosotros. Pero todo era una trama, un plan, porque querían que cuando Pablo viniera de camino para acá, lo mataran. Ese era el plan que tenían. Y le dice a Festo, mándalo a buscar para que esté aquí, pero lo que tenían planificado es lo más influyente de los judíos. Yo me imagino que estas eran las personas que les gustaba llamar la atención a las masas. Yo me imagino que incluso estos eran los que se pararon allí junto a la gente cuando Pilato tenía a Jesucristo, que lo quería liberar, y estos influyentes iban por la gente, mira, peguen a gritar, crucifíquenle, peguen a gritar, crucifíquenle, y toda la gente empezó a gritar, crucifíquenle, los más influyentes. Si les preguntara si la palabra influencer es bíblica, yo estoy seguro que todos ustedes me van a contestar que no, esa palabra no es bíblica. Fíjate, es cierto, la palabra no es bíblica, pero su concepto sí lo es. Al igual que lo que cuando llamamos hermenéutica o autonomía no son palabras bíblicas, pero su concepto o aplicación sí lo es. Nosotros los cristianos tenemos la obligación de ser influencers para las personas, tanto para los miembros de la iglesia como para las personas de afuera. Y digo los miembros de la iglesia porque muchas personas, miembros de aquí, han servido para mí como influencers. Incluso no tienen que ser personas, no tienen que ser a lo mejor los ancianos, los predicadores, las hermanas. Puede ser una hermana que está sentada ahí, calladita, influye en mi vida espiritual. ¿Por qué digo esto? Mira, porque hay veces hay hermanos aquí, y siempre recuerdo esto, el hermano Antonio, que el hermano Alfonso siempre menciona. El hermano Antonio se sentaba en aquella esquina, no hablaba, el Señor no hablaba, pero ¿saben qué? No faltaba un solo día para venir a congregarse aquí los domingos. Y eso influye a nosotros, que a veces tenemos, y una persona incapacitada, que a veces influye en nosotros, que tenemos la oportunidad de movernos fácilmente, y se nos hace tan difícil venir al lugar de congregación. Así que puede ser que muchos de nosotros seamos influencers para que otras personas también puedan motivarse a hacerlo. En esta mañana yo he titulado el mensaje de hoy. De hecho, di un estudio en mi casa en esto y como la hermana Nelly me hizo una petición, pues hice traerlo en esta mañana. He titulado el mensaje de hoy, seamos ejemplos. Seamos ejemplos. De la misma persona de aquí como de las personas de aquí. El señor Charles Kettering, un prolífico inventor, ingeniero y empresario de la compañía General Motors, hizo esta expresión. Todos los padres deben saber que algún día sus hijos seguirán su ejemplo y no sus consejos. Los hijos van a seguir el ejemplo que los padres tienen y no lo que les digan que tienen que hacer. El padre le puede decir, mira, no robes, no quiero que usted no sea un ladrón, pero tú lo ves que está robando en el supermercado, tú lo ves que está haciendo otras cosas. El ejemplo que va a seguir el hijo es eso mismo, no lo que le digo, sino lo que ve en su padre. Seamos ejemplos, pero ¿ejemplo en qué? Mire, hermano, ejemplo, orando, ahora en sentido espiritual. Vamos a hacer ejemplo orando. Dice la palabra que tenemos que ser constantes en la oración. Voy a utilizar parte de lo que el estudio que el hermano Félix trajo en esta mañana. Constantes en la oración. ¿Ejemplo en qué? Leyendo y estudiando la palabra de Dios. ¿Ejemplo en qué? Congregándonos y visitando la iglesia. Con eso, nosotros deberíamos, como cristianos, ser ejemplo a los demás. El mayor influente que nosotros encontramos en la Biblia y el mejor ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Antes de pasar por el proceso de su muerte, ya sabía que él tenía que pasar por ese proceso. Se sienta con sus discípulos a la mesa. Ya están comiendo, están cenando. Y sin mediar ninguna palabra, Jesucristo se para, se quita su manto, toma una toalla y comienza a lavarle los pies a sus discípulos, sin decir nada.
Entonces ellos a lo mejor hablando de las cosas, de los milagros que habían pasado, lo que había pasado durante el día. Jesucristo se para y empieza a hacer esa acción. Pedro se sorprende, pero ¿qué tú haces? No está lavando los pies. Y Cristo le dice, lo que yo estoy haciendo ahora tú no lo vas a entender, pero lo vas a entender después. No, yo no quiero que tú me laves los pies jamás. ¿Qué le contestó Jesucristo? Si no te lavaré los pies, no vas a tener parte conmigo. Ah, no, pues espérate, báñame de arriba abajo, dijo Pedro. No hace falta. El que está limpio, y obviamente mencionó no todos, porque sabía que Judas Iscariote estaba por ahí. Termina ese acto, se sienta Jesucristo y todos me imagino con los ojos así abiertos, mirando, pero ¿qué hizo este? Y Jesucristo le dice en el versículo 13 de Juan 13, ustedes me llaman maestro y señor, y lo dicen bien porque realmente yo lo soy. Si yo, siendo el Señor y Maestro, hice este acto con ustedes, ustedes también tienen que lavarse los pies unos a otros. Pedro, no creas que porque yo te dije que vas a recibir las llaves del reino de los cielos, te vas a hacer mejor que nadie. Natanael, porque yo te dije que era un verdadero israelita y que no había en ti engaño, no creas que vas a ser superiores a los demás. Todos los que están aquí tienen que servir a sus compañeros. El que se quiera hacer primero ante los cielos tiene que hacerse el último. Porque ejemplo os he dado, dice el versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si Cristo siendo mayor, siendo el maestro, siendo el Hijo de Dios, tomó esa iniciativa de ser humilde y lavarle los pies, ellos tenían que estar conscientes de que ese ejemplo les servía a ellos para hacer de la misma forma. Pero no se basa este ejemplo en solamente hacer ese acto nada más. Tiene que ser ejemplo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, en humildad, en obediencia al Padre, en amor al prójimo y en el perdón hacia los demás. Si yo tengo algo contra mi hermano, tengo un problema serio. No estoy siendo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y hay veces que pasan cosas fuertes, ¿verdad? Hay que evaluar que a lo mejor fue una situación fuerte, pero el llamado, el pedido que nos hace a través de la palabra es que tenemos que saber perdonar. Y si yo no puedo perdonar a mi hermano, usted no tiene a Cristo en su corazón. Si Cristo nos dio el ejemplo, es para que nosotros hiciéramos tal como Él es. Si yo no me congrego, todas esas cosas nos reflejan a nosotros lo que realmente hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Ser luz significa ser una persona ejemplar, alguien que da el buen ejemplo y es un modelo a seguir para los demás. Cristo fue, es y será nuestro gran ejemplo a seguir. Esto lo reforzó el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. En ese versículo termina el apóstol Pedro diciendo, Cristo padeció por nosotros. Cristo entregó su vida para darnos oportunidad de salvación, de acercarnos a nuestro Padre. Pasó todo ese sacrificio, todo ese dolor, todo ese martirio, toda esa humillación por usted y por mí con un propósito, dejándonos ejemplos, termina el texto, para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. El apóstol Pedro destaca que el sufrimiento y la vida de nuestro Señor Jesucristo sirve como un modelo perfecto de obediencia, mansedumbre y amor para guiar al comportamiento diario de todos y cada uno de nosotros. El Hijo de Dios es un ejemplo de obediencia incondicional. Padeció todos estos sacrificios voluntariamente para enseñarnos a mantener la fidelidad de Dios, incluso cuando estamos en momentos de aflicción. Seguir sus pisadas implica ser un discipulado activo, donde cada uno de nosotros, los cristianos verdaderos, somos fieles imitando el carácter y la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Para poder seguir el ejemplo de Cristo y andar en sus pasos, debemos procurar hacer las mismas cosas
de acuerdo al modelo que Él nos enseñó. Decía el corito de Unidos, la gloria de Jesús en mí resplandecerá. Cuando somos ejemplos de Cristo, la gloria resplandece en nosotros. Y el mundo se va a llenar de amor y de paz. No de la paz que busca el mundo, porque va a seguir las mismas guerras, los mismos problemas y los mismos pleitos que tienen entre ellos. Nosotros reflejamos la paz de Cristo cuando la gloria de Jesús permanece y se refleja en nosotros. En Filipenses capítulo 3 vemos un consejo que el apóstol le da a los miembros de la iglesia de Filipo. Una congregación que tenía miembros, dice el versículo al principio en el capítulo, que era fiel en la comunión con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde el primer día que lo conocieron. Se mantenían fieles en la comunión con el evangelio. Y en el capítulo 3, versículos 17 al 21, el apóstol Pablo se expresa de esta forma: hermanos, sean imitadores de mí. ¿Por qué decía eso? Porque obviamente la palabra dice que no podemos fijarnos en el hombre, pero él decía esta expresión por una razón bien importante. La respuesta la vemos en la primera de Corintios 11:1, porque él decía: ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Cuando vemos a personas que realmente están haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, podemos ser imitadores de esas personas, porque esas personas me están ayudando a mí a crecer en mi fe, a crecer en mi creencia, a crecer en mi espíritu para poder confirmarme que sigo amando a nuestro Padre Celestial. Sean imitadores de mí y miren, observen, estén pendientes a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí, dice el versículo 18, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo decía con dolor, lo decía llorando, sufriendo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Mientras yo leí este pasaje, me vino a la mente, me puse a pensar, pero cuando el apóstol Pablo mencionó esto, que ahora dice llorando que hay enemigos de la cruz de Cristo, estaba mencionándolo porque hablaba de los que no eran convertidos, de las personas impías, o se estaba refiriendo a lo mejor de algunos miembros, porque dice que eran fieles en el evangelio, pero posiblemente habían algunos que otros que no le estaba sirviendo a Dios de corazón. ¿Estaba hablando de esas personas no convertidos o estaba hablando de algunos que dicen ser imitadores de Cristo, pero por sus acciones no lo reflejan? Puse a pensar eso. Y él lo dice llorando, con dolor en el alma, de que se supone que no debemos actuar así si somos ya miembros, si somos parte de esta congregación, parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El fin de los cuales es la bendición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. Este es el versículo 19. Que lo único que piensa. Cuando el apóstol Pablo ya estaba terminando su ministerio aquí en la tierra, como decimos por ahí, quería dejar en buenas manos la obra que él había comenzado y que había llevado todos sus años predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Así que el ministerio tenía que continuar y encomendó a dos pupilos la responsabilidad de continuar con ese trabajo. Le dio esa encomienda a estos dos pupilos. El primero, el joven griego Tito. El apóstol le dejó una importante instrucción a seguir en Tito, capítulo 2, versículos del 7 al 8. Preséntate tú, Tito, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, mostrando seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y que no tenga nada malo que decir de vosotros. El versículo 5, yo entiendo que el apóstol Pablo lo dijo en el 5, pero lo pudo haber dicho a lo último. El versículo 5 de ese mismo capítulo 2 dice al principio, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando le da instrucción al joven Tito, tanto Tito y Timoteo eran jóvenes, ¿verdad? Qué sé yo, como de 30, no especifica la palabra, yo estudioso de más o menos 30, 35 años por ahí, estaba la edad de ellos.
Pablo ya estaba terminando su ministerio, su carrera aquí en la tierra, y delegó a estos dos jóvenes para que se encargaran de velar por la sana doctrina y que estuvieran trabajando directamente con las iglesias, para que velaran que no se alterara la sana doctrina. Y él le hace esta responsabilidad a ellos y le dice, mira, preséntate tú como ejemplo, no pienses que porque tú tienes 30 y pico de años, te vas a enfrentar a los ancianos que dicen llevan muchos años en el evangelio y posiblemente menosprecien que tú, adiós, pero mira este joven que viene a enseñarnos a nosotros, que lleva mucho tiempo. No te sientas mal, preséntate tú, ¿sabes? Toma fuerza, toma valor, y si hay algo que está haciéndose mal en la doctrina, corrígelo, independientemente de los ancianos que hayan ahí. Es como ejemplo de buenas obras. Y cuando estés dando la enseñanza, muestra integridad y muestra seriedad. Que no te menosprecien porque tú eres joven, ni piensen que por tenerte menos, por ser un muchacho joven en cuestión de edad. Ese problema de la palabra de Dios no sea blasfemada, lo encontró el apóstol Pablo en la iglesia en Roma. En el capítulo 2 de Romanos 24, de Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Los judíos no vivían conforme a la ley, se daban de pecho que eran los hijos de Dios, que era el pueblo de Dios, mas sin embargo no vivían conforme a lo que enseñaba la ley. Y eso causaba que los gentiles se burlaran y deshonraran el nombre del Padre Celestial. Pero mira, esto que son los que el pueblo ha llamado a seguir, este es el pueblo de Dios, y mira cómo se comportan. No siguen la ley. Pues ¿para qué servir a Dios si estas personas actúan de esa forma? El impacto que reflejamos en este tipo de conducta nosotros, cuando los creyentes, los cristianos, no vivimos conforme a la ley de Dios, nuestra conducta puede ser interpretada, mal interpretada por las personas como una prueba de que ser cristiano no es importante nada. Que esto de ser cristiano no tiene valor. Cuando nosotros, diciendo ser cristianos, no actuamos, no damos ejemplo de lo que realmente somos. Todos los que somos hijos de Dios tenemos la responsabilidad de representar fielmente a Dios a través de nuestras acciones y a través de nuestras palabras, para que su nombre, en vez de ser blasfemado, sea honrado. Sea honrado. El segundo ejemplo lo vemos en la lectura que tuvimos en esta mañana, y es el segundo pupilo que el apóstol Pablo tenía, y es el joven Timoteo. Era de ascendencia mixta, porque su madre, Eunice, era judía, pero su padre era griego. El apóstol le exhorta a no menospreciarse y sentirse inferior delante de los ancianos y encargados de la iglesia por ser joven de edad. En la primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Empieza el apóstol Pablo diciendo, si esto enseña a los hermanos, cuando dice esto, significa todo lo que les fue explicando en los capítulos anteriores. Dice que fuera un buen ministro de Jesucristo, que estuviera pendiente de las falsas doctrinas, la instrucción sobre la oración importante, el requisito que tenían que tener los obispos y los ancianos, la predicción de la apostasía, todas estas cosas que fue hablando en los capítulos anteriores. Pablo le dice, si esto enseñas a los hermanos, si estás pendiente a enfatizar mucho en eso, dice que serás buen ministro de Jesucristo. Y vas a estar nutrido, vas a estar alimentado, vas a estar bien alimentado con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Si él enseñaba esto, su nutrición, su alimentación en sentido espiritual va a ser una que lo va a fortalecer a él para llevar la palabra correcta de fe y llevar la buena doctrina que había aprendido de parte del apóstol Pablo. Si esto enseña a los hermanos, significa que todo lo que el apóstol dijo, él lo iba a enseñar. Iba a ser un buen ministro de Jesucristo que iba a estar al servicio de Dios, llevando el mensaje de salvación a toda persona. El versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, y 6 opciones le dio aquí el apóstol Pablo. Número 1, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Oigan la famosa frase que dijo Albert Einstein en un tiempo pasado. Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Es la única. Dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, sino que es la única. Así que vamos a evaluar esta parte que el apóstol Pablo le dice a Timoteo de ser ejemplo. Ser ejemplo a los creyentes en palabras. Primero, en palabras. Que nuestras conversaciones o maneras de hablar, ya sean en público o en privado, enaltezcan al maestro. El ser ejemplo de lo que digo y en cómo lo digo, y por otro lado, ser ejemplo del correcto uso de la doctrina de nuestro Dios. La palabra de Dios nos exhorta a manejar con sabiduría nuestras palabras y no caer en conversaciones obscenas o que realmente no edifiquen. Por lo tanto, para ser ejemplo en palabras, estamos llamados a manejar nuestra forma de hablar, tener control para que nuestras palabras sean de bendición. Ejemplo, Dios te bendiga. No solamente a los hermanos de la iglesia, digámoselas también a las personas de afuera. Si Dios quiere, si Dios permite, con el favor de Dios, como dicen allá los de El Salvador, primero Dios. Esa es la forma de un cristiano expresarse y ser diferente, y por eso le decía, sé ejemplo en palabras, para que la gente vea en ti algo diferente. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Dice Efesios 4:29. Seamos ejemplo de los creyentes en la conducta. Es importante que nosotros en palabras seamos ejemplos, pero cuando hablamos de palabras, tiene que estar combinada con la conducta. Porque yo de la palabra puedo decir algo, pero volvemos a lo mismo. Si mi acción no refleja lo que yo digo, realmente no va a tener ninguna función para todas las personas. No va a haber ningún ejemplo en nosotros. La conducta es el comportamiento que demuestra una persona con respecto a las normas establecidas por Dios. De hecho, te adelanto, mañana en el estudio por Zoom, por los hermanos de la República Dominicana, en Romanos 10, este servidor va a tener el estudio y tiene que ver con esta parte de nosotros poder ser de palabra, pero a la misma vez de conducta fieles a nuestro Padre Celestial. En el caso del cristiano, la regla es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por lo que el comportamiento dice si es o no un discípulo de él. Oigan lo que dice esta gente, le decía Jesucristo a sus discípulos, oigan lo que dicen ellos, hagan lo que digan ellos, pero no hagan lo que hacen, porque su palabra no era conforme a la conducta. Tenía que haber una combinación de ambas cosas. Y el pueblo ya los supuestamente que sabían la ley, exhortaban, hablaban, pero realmente no ponían en función lo que enseñaban. Que nuestra conducta sea intachable, dice Tito del 15 al 16, Tito 1, 15 al 16. Que no borremos con nuestra conducta lo que decimos creer. Inspirar a otros a través de nuestras acciones es la forma más poderosa de poder generar un cambio positivo a las personas. Cuando decidimos ser ejemplos, nuestras palabras pasan a un segundo plano y nuestra conducta se convierte en el motor que guía a quienes nos rodean. Eso fue lo que le expresó el apóstol Pablo a Timoteo. Seamos ejemplos de los creyentes. Ahora viene la tercera, amor. El amor es el más grande de todas las virtudes. Vemos en la primera de Corintios 3:13 que dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero dice el apóstol que el mayor de ellos es el amor. El amor cubre todo lo que nosotros podemos hacer. Los dos grandes mandamientos se expresan en términos de amar. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Y a veces todavía no entendemos ese mandamiento, ¿no? No analizamos
lo mucho que cubre ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando realmente nosotros ponemos en función ese amor, de tener a Dios sobre todas las cosas, de ser Dios el primero en mi vida, todo lo demás funciona a la misma maravilla. El segundo, pues tienes que amar al prójimo como a ti mismo. El amor entra con esos dos mandamientos y nos dice, nos ayuda a nosotros poder crecer y ser ejemplo para los demás. Si alguno dice, yo amo a Dios, primera de Juan 4:20, y aborrece a su hermano, y menciono lo que dijo ahorita, del amor a nuestro hermano. Yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios, yo soy cristiano, pero aborrezco a mi hermano. No le perdono lo que me hizo. Es mentiroso, dice la palabra. No lo digo yo. Yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo? Pregunta el apóstol Juan. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo es posible que usted diga que ame a Dios, pero aborrece a su vecino? No quiere hablar de él, no quiero saber de él. Ojalá que eso no aplica así. Sé que es fuerte y que no es fácil cumplir con eso, pero es un mandamiento que Dios nos da. Es algo que nosotros tenemos que trabajar y que tenemos que utilizar, como decía el hermano, la herramienta de la oración, para que si yo tengo esa situación, esta espinita en mi corazón, que todavía no le puedo sacar, utilice la herramienta de la oración para que Dios le elimine eso de tu corazón. Porque si sigue estando ahí, es mentiroso y el amor de Dios no va a estar en cada uno de nosotros si tenemos ese espíritu. Esto nos dice que la demostración del amor a Dios inicia con el amor a nuestros hermanos. El amor se manifiesta en términos de dar y no de recibir. Seamos ejemplos de los creyentes en espíritu. Significa mantener una actitud ferviente, apasionada y espiritualmente madura para las cosas de Dios. Implica reflejar el carácter de Cristo desde mi interior, demostrando una fe genuina y una devoción sincera hacia Dios. Cuando somos ejemplos de espíritu, es que me deleito en lo que yo soy. Que no me pesa venir a la iglesia para alabar y adorar a mi Dios. No es una carga. Cuando yo soy ejemplo en espíritu, yo vengo aquí a gozarme y a llenarme de Él. Y salir de aquí con mucha más fuerza para enfrentarme a lo que yo voy a tener cuando salga en este mundo. Porque estamos rodeados de gente que no son parte de esta creencia. Incluso estamos rodeados de Satanás, que va a estar al lado mío fastidiándome la existencia, tratando de sacarme de lo que yo soy. Va a estar ahí. Pues cuando yo vengo aquí, cuando yo tengo ese espíritu de adorar, de edificarme, de glorificarme a Dios, cuando me reuní con mi iglesia, yo recibo fuerza espiritual para poder contrarrestar todas las acechanzas del enemigo. Pero tenemos que ser ejemplo en espíritu. Tengo que desarrollar ese deseo, ese amor, ese primer amor, como le reclamaba a la iglesia de Éfeso. Estas actitudes muestran la clase de espíritu que nos impulsa. Por ejemplo, Pablo le escribe a Timoteo mencionando 4 clases de actitud que definen el espíritu de una persona. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, le decía al apóstol, le decía a Timoteo, y ahora nos habla a nosotros. Dios no nos ha dado ese tipo de espíritu. ¿Cuál espíritu nos dio? De poder. Usted y yo recibimos espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese fue el espíritu que Dios le dio a usted. Y usted y yo lo tenemos que desarrollar. Ser ejemplo de espíritu. Ser ejemplo de espíritu. Seamos ejemplo a los creyentes en fe. Y la hermana Gloria esta mañana leyó el texto. Es imposible, Hebreos 11:6, porque sin fe, si usted no tiene fe, es imposible que usted pueda agradarle a Dios. Usted es imposible que lo pueda hacer porque es necesario que el que se acerca a Dios, que no lo ha visto, tiene que creer que Él existe. Y que es galardonador, que nos va a premiar a todos aquellos que le buscan para cumplir con su palabra, con su voluntad.
Esa clase de fe es la que mueve a la obediencia a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Una fe que hizo que Noé, que no había visto lluvia, comenzara a hacer un barco grandísimo, aún teniendo la burla y el bullying de todas esas personas. Pero ese está loco, gente, haciendo un barco que aquí ni llueve. Esa fe lo movió a él a cumplir y obedecer los mandatos de su Dios, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Seamos ejemplos en pureza. Es la última, pero no la menos importante. Ejemplo en pureza es que nosotros, en nuestro corazón, en nuestro interior, debe manifestarse una conducta donde nosotros tratamos de purificar nuestra manera de vivir. ¿No somos perfectos? Claro que no lo somos. ¿Vamos a cometer nuestras faltas? Las vamos a cometer. Pero deseamos esa pureza, deseamos esa limpieza interior para que Dios nos pueda ayudar hacia adelante. Así que, amados, dice la segunda de Corintios 7:1, tales que tenemos estas promesas. ¿Cuáles eran? Mira, terminó el capítulo 6, el último versículo diciendo que si ustedes hacen estas cosas, yo seré para vosotros por Padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Esa promesa, apuesto que tenemos esa promesa, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a nuestro Dios. Esa es la pureza a la cual nosotros tenemos que buscar. Un corazón puro lleva a una persona a hacer cosas limpias y puras. Y termina el apóstol diciendo en el versículo 16, oye, joven Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y tú dices, pero ¿cómo que yo tenga cuidado de ti mismo? Mira, a veces nosotros mismos nos traicionamos. A veces nos gusta tantear. A veces nos gusta ver cositas y decir, no, yo tengo la espiritualidad para poder soportar esta tentación. Déjame jugar. Y empezamos a jugar con fuego. Empezamos a tratar de ser mejores que Satanás. Y nos olvidamos que Satanás también tiene poder. Que Satanás es un ser espiritual sumamente inteligente. Y a veces por tratar de poner un pie allá, pensamos que vamos a ser más fuertes que él y no sabemos que nos puede engañar, así como engañó a Eva y así como engañó a muchas personas que teniendo la instrucción de parte de Dios, se dejaron agarrar. Ten cuidado de sí mismo, Timoteo, y vela por la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te vas a salvar a ti mismo y a los que te oyeren. En esta mañana, el mensaje fue directamente a Timoteo, a un joven, para que no menospreciaran porque fue edad, o el mensaje también fue a Tito, pero el mensaje es para todos nosotros, independientemente de la edad que usted tenga. Jóvenes, muy bien, porque eso refuerza que van a ser el futuro de esta congregación y de las congregaciones a las cuales ustedes pertenecen, y que pueden seguir llevando el evangelio con la misma responsabilidad que tuvo Timoteo, de velar por la sana doctrina y mantener la iglesia fiel hasta que Jesucristo venga a la nube a buscarla. Así que, jóvenes, ustedes tienen una responsabilidad grande. La tuvimos nosotros, la tenemos y se las estamos delegando a ustedes. Así que van por buen camino. Adultos, seguimos teniendo la misma responsabilidad de ser ejemplo para los demás. Con todas estas 6 que mencionó el apóstol Pablo. Ejemplo en palabras, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. En esta mañana yo hago la invitación. Siempre lo hacemos primeramente a los miembros de la iglesia. Si hay alguien que necesita oración para que vuelva nuevamente a reforzar y ser ejemplo de los demás, mientras estemos cantando el himno de invitación, gustosamente le vamos a ayudar para que usted pueda conocer y pueda nuevamente reforzar su fe. Y si hay alguien que no ha dado ese paso de fe, hoy es el día de salvación, hoy es el día que usted pueda hacer un cambio en su vida para también ser ejemplo de los demás, pero poniendo la esperanza
de que va a ser resucitado en ese día postrero y que Cristo lo va a llevar con usted a morar con nuestro Padre Celestial. Pero hay que obedecer al plan de salvación. Seamos ejemplo con la Biblia. El plan de salvación está puesto ahí. Usted escucha la palabra, tiene que creer en ella. Este es el camino que lo va a llevar a la salvación. Arrepentirse de su vida pasada, reconocer que Cristo es nuestro único y verdadero Salvador, bautizarnos para el perdón de los pecados, recibir el don del Espíritu Santo y de ahí en adelante comenzar una nueva vida en Cristo, siendo ejemplo a los demás, perseverando hasta el fin, y puede estar seguro que su nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. Pero tiene que obedecer a este plan de salvación que está aquí. Si usted no obedece a esto, ha quedado. No puede recibir la salvación porque este es el plan que Dios estableció. Mientras el hermano Rafael Torres esté cantando el himno, pase al frente, que gustosamente le vamos a ayudar para que usted pueda ser ejemplo a los demás de fortaleza, de entrega y de humildad para que pueda alcanzar la salvación de su alma. Que el Señor le bendiga.